Hola, ¿qué tal mis hermanos? Una vez más acá compartiendo con usted algunos principios importantes con respecto a el discipulado. Recordemos que este canal de YouTube tiene como motivación el poder, ¿cierto?, traer fundamento bíblico a nuestra vida como cristianos, como hijos del Señor. Y hemos hablado diferentes temas de la Santa Cena, la imposición de manos, el bautismo, etcétera y etcétera. Bueno, el día de hoy nos corresponde estudiar el fundamento de nuestra fe, y el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. A través de la Escritura nosotros vemos cómo se muestra el fundamento de nuestra fe como un edificio. Se muestra cómo uno construye la vida cristiana, la vida de fe, a través, ¿cierto?, de algunos principios básicos, de rudimentos, como dice la Escritura. Y vamos a ver el día de hoy a Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Y vamos a leer lo que dice, ¿cierto?, nuestro manual, nuestro escrito, de la siguiente forma. En muchos lugares del Nuevo Testamento, el crecimiento de la vida cristiana se compara con la construcción de un edificio, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Yo como perito o como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, dice 1 Corintios 3 del 9 al 10. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. Vemos acá cómo Pablo, ¿cierto?, mira la vida cristiana, el fundamento cristiano, como la construcción de un edificio. Y la parte más importante cuando uno construye una casa, un edificio o lo que sea, tiene que ver con la base, con el cimiento, con el fundamento. Dice, ¿cuál es la parte más importante de un edificio? Una pregunta. La respuesta es su cimiento. De muchas maneras el fundamento determina el tamaño, la solidez y las características del edificio, el cual se va a construir. Es decir, mientras más profundo sea el hoyo, el socavón, mientras más profundo sea el fundamento que nosotros podamos, ¿cierto?, poner, más alto será la construcción y la edificación que nosotros vamos a tener a futuro. Recordemos nosotros de que Cristo, cuando Él muere y Él resucita, Él baja a las profundidades del Seol, de la tierra, y Él cava un hoyo, un orificio, un fundamento tan grande que llega hasta el centro de la tierra. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos edificar sobre el fundamento que es Cristo no tiene límite, no tiene techo. Todo lo que usted pueda construir en su vida, en su ministerio, en el llamado que Dios tiene para usted, es algo fundamental en nuestra vida. Entonces, un fundamento débil solo puede soportar una construcción débil. Un fundamento fuerte puede soportar un edificio fuerte. Un fundamento pequeño solo puede soportar un pequeño edificio. Un cimiento angosto solo puede soportar un edificio angosto. Un fundamento amplio puede soportar un edificio grande. De muchas maneras el fundamento determina el tamaño y la solidez y las características del edificio que nosotros vamos a construir encima. Muchas vidas cristianas a lo largo de los siglos empezaron bien en el principio, pero al final naufragaron. Quizás porque no hubo un fundamento profundo ni grande. Muchas veces nosotros edificamos nuestra vida cristiana base al don o base al talento o a la habilidad que nosotros tenemos en Dios, sea evangelístico, profético, en la maestría, en lo pastoral, pero ese don, ese talento no es el fundamento en el cual nosotros debemos estar parados ni edificar, porque tarde o temprano el don nos puede defraudar, engañar. Así que nuestro fundamento, nuestra solidez debe estar en Cristo. Mira lo que dice la palabra, dice, el fundamento para la vida cristiana correcto, como dice Pablo en 1 Corintios 3:11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El verdadero fundamento de la vida cristiana es el Señor Jesús. Todo lo que nosotros construyamos sobre Cristo va a crecer y va a edificar.
No hay un profeta, no hay una Elena de White, no hay un Russell, no hay acá, ¿cierto?, una edificación sobre una persona humana, ¿cierto?, terrenal, sino sobre nuestro Dios Todopoderoso. Nuestro fundamento no es ni la asistencia a la iglesia, ni código de vestir, ni credo, ni doctrinas cristianas religiosas. Nuestro fundamento es el mismo Cristo. Personalmente, Él es nuestra base y nuestro fundamento. Y sabemos todos que Cristo es Dios, por lo tanto nuestro fundamento está en el Señor. La naturaleza de la vida cristiana, desde la mejor definición de la vida cristiana, se encuentra en Juan 17:3. Y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es decir, la vida cristiana, la vida nuestra como hijos del Señor, tiene que ver con, en este caso, con la naturaleza, tiene que ver con lo que nosotros estamos construyendo, estamos edificando. Es importante ver, ¿cierto?, de que muchas veces nosotros edificamos nuestra vida, a veces en consejos, en personas, no sabiendo que la Escritura dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que en mí cree, yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, nuestro fundamento es Cristo. En la vida cristiana, una relación personal con el Señor Jesucristo, y por medio de Él y para Él con el Padre, una relación personal, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús vino para que pudiésemos conocer a Dios personalmente. Recuerden que Él dijo: el que ha visto a mí, me ha visto al Padre. Él es la imagen, Él es la sustancia de este Dios invisible. Si usted quiere conocer a Dios, vea a Cristo. Si usted quiere conocer al Espíritu Santo, vea a Cristo, porque el Espíritu de Dios viene a dar testimonio de Cristo. Así que es necesario que podamos entender esto. Porque este es el pacto, dice la Escritura, que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Declara el Señor: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Es decir, todos vamos a conocer a Dios a través del Espíritu Santo que mora y vive en nosotros, que es un requisito fundamental para poder construir nuestra vida cristiana, nuestro fundamento en el Señor. Eso dice Jeremías 31, del 33 al 34. Toda nuestra vida debe girar alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, usted y yo, como discípulos del Señor, nuestro lenguaje tiene que ser siempre cristocéntrico, siempre hablando de Cristo. Tenemos un solo mensaje que entregar a la iglesia de hoy, que es Cristo. Nuestras oraciones es Cristo, nuestro mensaje es Cristo. La última palabra de Dios es Jesucristo. Él envió a su Hijo como último, cierto, salvoconducto para aquel que quiera ser salvo. Por lo tanto, toda nuestra vida está escondida en Él. Debemos ir a la iglesia para sentirnos en gran manera aceptos en el amado. Debemos servirnos los unos a los otros, porque de esta manera lo estamos sirviendo a Él. Debemos adorar a Jesús porque Él es el mayor propósito como pueblo suyo. Debemos llevar vida santa porque no le agrada a Dios el pecado. Debemos llevar a otros al conocimiento de Cristo y de Dios. Toda nuestra vida gira en torno al Señor Jesús. Él es la razón de nuestra existencia. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Amo, nuestro Dueño. La razón por la cual muchos cristianos han fracasado en su vida se debe a que no edifican su vida bajo el fundamento correcto, y este fundamento es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña y nos señala que Jesús dice: la razón por la cual estudiamos la Biblia es para que podamos crecer en nuestra relación personal con Cristo. La palabra es dada al hombre como un medio para llevarnos a Jesús, llevarnos a conocer a Jesucristo,
llevarnos a vivenciar a Jesús en nuestra vida como un Cristo impartido en nuestra vida como cuerpo. El conocimiento que tengamos de la palabra de Dios no será un fin en sí mismo, será el medio para un fin mayor, y este fin mayor es conocer a Jesucristo. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Juan 5, 39 al 40. Dice: examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras fueron dadas por Dios para llevarnos al Señor Jesús y para que tengamos vida y vida en abundancia. Como vemos acá, no hay un Krishna, no hay un Moroni, no hay un Russell, no hay una Elena de White. Aquí no hay un fundamento puesto, ¿cierto?, por hombres carnales, humanos, pecadores, sino que el fundamento que nosotros tenemos es Jesucristo. Y esta necesidad que tenemos nosotros de la revelación de Jesucristo en nuestra vida tiene que ser imperiosa, porque no podemos nosotros conocer al Señor Jesús si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Él nos abrirá el entendimiento, Él nos dará luz para poder ver a Cristo en Génesis, a Cristo en Éxodo, en Levítico, en Reyes, en los profetas. Es decir, el Espíritu de Dios es el que da testimonio de este fundamento. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o algunos de los otros profetas. Y él dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, del 13 al 17. Muchos hombres y mujeres vieron a Jesús caminando en las playas de Galilea, pero muy pocos lo reconocieron por lo que Él era. Hoy pasa lo mismo, mucha gente cree en Jesús, que era un buen hombre, un buen maestro, un buen profeta, un buen sanador, pero eso no es suficiente para conocer al Hijo de Dios, porque Dios y Cristo es uno solo. Sabemos que es la verdad, pero no llegamos a entender por medio del estudio o del aprendizaje. Llegamos a esa comprensión de la misma manera que lo hizo Pedro, por medio de la revelación de Dios a través del Espíritu Santo. Esta es la manera de aprender todo acerca de Dios. Por revelación de su Espíritu Santo, Jesús envió a su Espíritu para enseñarnos a nosotros quién Él es. Nosotros, si no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos saber a Cristo como Dios, ni como Hijo de Dios, y no podemos entender lo maravilloso del sacrificio inmolado que Él hizo en la cruz por su pecado y por los míos, como discípulos del Señor, seguidores de Cristo, aprendices del Maestro. Debemos nosotros, hermanos, a través del Espíritu Santo, ser edificados, iluminados y a la vez también guiados. Sabemos que la verdad, pero muchas veces la gente no obedece la verdad. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, dice la Escritura, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Juan 16, 13. Debemos tener una revelación porque nuestra mente natural no es capaz de comprender las cosas de Dios. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. 1 Corintios 2:14. Vemos acá cómo, cierto, nosotros tenemos que tener una revelación especial para ver a Cristo. A través de la Escritura existen dos tipos de revelaciones. Una que es la revelación natural, que es como Dios se muestra, dice el libro de Romanos, capítulo 1, dice que Él se muestra a través de las cosas hechas, a través de las montañas, de los pájaros, de las aves, a través de todo lo creado, de los astros del cielo. Podemos ver nosotros que Dios existe, que Dios es un Dios creador por medio de las cosas hechas. Esa es la revelación natural, la revelación empírica que nosotros podemos ver. Pero hay otra revelación, que es la revelación especial o espiritual, que es cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, se revela al hombre y él puede entender las cosas profundas de Dios.
Esa es la razón por la que Jesús envió su Espíritu para enseñarnos su palabra y sus caminos. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque el mismo Espíritu os enseñará todas las cosas. Primera de Juan 2:27. No tenemos que ignorar a los maestros que Dios nos manda para enseñarnos su palabra, pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos va a dar testimonio cuando la palabra de Dios es correcta y cuando es incorrecta, porque es la medida, es la pesa donde nosotros vamos, ¿cierto?, midiendo toda la palabra que vamos recibiendo de diferentes hombres, mentores y maestros que Dios ha puesto a nuestro alrededor. El Espíritu de Dios es el filtro, es el catalizador para que no podamos ser nosotros engañados. Después de la revelación viene la obediencia. Una vez que Dios se le ha revelado a usted, discípulo del Señor, con su revelación natural y su revelación especial, viene la obediencia. Y no es suficiente recibir revelación si no estamos dispuestos a obedecer, en este caso, al Señor Jesús. Por eso la Escritura dice: por cuanto cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cuando cayó la lluvia, ¿cierto?, y azotaron los vientos, esa casa, ¿cierto?, se destruyó en gran manera. Mateo 7 del 24 al 27. Si aprendemos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica en nuestras vidas, dijo Jesús que nuestra vida no resistirá las pruebas del tiempo y que inevitablemente los vientos y las tribulaciones, las adversidades destruirán nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro testimonio y todo lo que nosotros podamos construir como hijos del Señor. Por eso es importante que usted se esté discipulando, que usted se esté formando, que usted esté viendo este video y de esa forma usted edifique su vida. Porque cuando nosotros somos edificados a través de Cristo y el Espíritu de Dios mora dentro de nuestra vida, cuando venga la prueba, la escasez, la enfermedad, cuando venga a lo mejor el que usted no tenga trabajo, cuando venga la desesperación, hermanos, vamos a ver nosotros a través de esa prueba de fuego dónde está puesta nuestra casa, cuáles son las vías de escape que nosotros vamos a tomar como discípulos de Dios. ¿Nos vamos a desesperar? ¿Vamos a confiar en Dios? ¿Vamos a reclamar sus promesas? ¿Cómo usted va a funcionar a través de la prueba? Porque la prueba va a venir, téngalo por seguro. Si nuestra vida está en la roca que es Cristo, vendrán los vientos, las enfermedades, las tempestades, las deudas, todo lo que pueda venir, y su vida de fe va a aumentar y va a crecer y no va a decaer. Pero si su fundamento, si su base, su confianza está en las cosas momentáneas de esta vida, usted ya está perdido, hermano. Su casa se va a desmoronar. Y después volver a reconstruir, caramba, que cuesta. Una vida cristiana que ya ha sido azotada por el enemigo, tirada por el suelo y el diablo ha hecho y deshecho, después cuesta el doble, el triple poder levantar ese hermano. No se dice que es imposible, pero hay un trabajo grande que hacer. Por eso la Escritura dice en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella misma. Si usted piensa que ser salvo es suficiente, quiero decirle que no es tan así, porque realmente la salvación es el primer paso de este camino de santidad. La salvación, hermanos, es algo gratuito, sin esfuerzo, que Dios da por misericordia y por gracia a nuestra vida. Pero hay un camino de fe que nosotros debemos caminar y una batalla, como dice Pablo, que debemos luchar. Pablo dice, he guardado la fe, he peleado esta buena batalla, he corrido la carrera con paciencia, he guardado la fe y me espera una recompensa, una corona de gloria que Dios también tiene para usted y para mí si somos fieles en el Señor. Si usted no obedece y dejara de creer en el Señor, su relación con Jesús se dañará y su corazón se endurecerá hacia Dios. A la larga, si usted no cambia, terminará abandonando del todo a Dios,
decida ahora obedecer a Dios. Cuando Él se muestre en su palabra, obedézcale. Si Él está hablando a su vida en este día, obedézcale. Si lo hace, será como este hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y su casa nunca fue movida. Vinieron los vientos, las tempestades, y permaneció firme. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:31 al 32. ¿Usted quiere ser libre? ¿Quiere andar en el poder de Dios? ¿Quiere crecer en su relación con Jesús? Entonces tome la decisión de obedecer hoy a su palabra y acepta al Señor Jesucristo en su corazón. Todo el tema de la salvación, de nosotros como hijos del Señor, tiene que ver con la obediencia. Cuando vemos nosotros a Adán y Eva en el huerto de Edén, el problema fue desobediencia. Dios les dijo: no comas de ese fruto, no haga esto, y ellos lo hicieron igual. Dentro de su libre albedrío, dentro de lo que ellos podían hacer, creer, pensar, hermanos, fallaron en la obediencia. Y así el Moisés fue a buscar las tablas y el pueblo estaba adorando un becerro en desobediencia. Vemos nosotros cómo la desobediencia ha ido a través del Génesis, y hasta el día de hoy, en el año 2020, todavía vemos cómo la desobediencia hace su estrago. Y sabemos nosotros que el que desobedece, el terco, el porfiado, el murmurador, el calumniador, el cagüinero, como le llamamos acá, el vendedor de chisme, tiene que ver con a Satán, tiene que ver con diablo, con la serpiente antigua, porque él es engañador desde el principio. Por lo tanto, si usted encuentra que en su vida la obediencia es un tema, póngase a pensar quién está gobernando su vida, quién está reinando dentro de su ser. Yo le invito a que si Dios le habla, obedezca. Como resumen, podemos decir que nuestra vida cristiana debe estar edificada sobre el fundamento correcto, y ese fundamento correcto es Jesucristo. El verdadero fundamento de nuestra fe cristiana no tiene que estar basado en el don ni en el talento, sino en Cristo y su obra expiatoria. Llegamos a conocer a Jesucristo a través de su palabra, y así podemos obedecer. Solamente podemos, hermanos, obedecer a Dios si el Espíritu Santo está en nosotros, porque Él nos llevará a toda verdad, a toda justicia, y Él nos va a revelar el propósito eterno de Dios en nuestra vida. Este tema de Cristo, nuestro fundamento, que es un material de discipulado para usted y para mí, debemos nosotros mirarlo de la siguiente forma. Cada vez que nosotros veamos, hermanos amados, un texto bíblico en la Escritura y que nos habla a nosotros, obedezcamos. Porque la obediencia hay ganancia. En la obediencia, hermanos amados, está la perseverancia. En la obediencia están los premios, los regalos del Señor. Así que como discípulos del Señor, nos estamos formando, creciendo, madurando. Lo primero que usted tiene que tener es obediencia. El rey Saúl perdió su reino, perdió todo lo que Dios le dio por desobedecer. Dios le dijo: ve y mata todo lo del anatema, los bueyes, las vacas, los esclavos, todo. Y él trajo algo para sí, para presentárselo al Señor. Y cuando Dios ve la desobediencia de este hombre, le quita su reinado y saca su Santo Espíritu de su vida. Y se provee de otro rey y se provee de otro envase para depositar su gloria y su poder. Así que no seamos rebeldes a la visión celestial, como dice Pablo, sino que seamos obedientes hasta la muerte. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima cápsula de discipulado, y espero que te haya servido esto, mi hermano, para que usted y yo podamos crecer en el nombre del Señor. Nos vemos la próxima.